Mi novia me dijo que el departamento era suyo, después de que yo lo pagué durante 4 años. Escribo esto porque hace 2 semanas me senté en el suelo frío del pasillo de un edificio que yo mismo había pagado durante 4 años, sosteniendo una maleta vieja que ni siquiera estaba completamente llena, esperando que alguien saliera del ascensor y me preguntara si estaba bien, pero nadie lo hizo, y creo que eso fue lo peor, no perder el departamento, sino entender que para el mundo yo ya no pertenecía ahí. Mi exnovia, Carla, estaba detrás de esa puerta, probablemente sentada en el sofá que yo elegí, viendo la televisión que yo pagué, respirando tranquila en un lugar que yo convertí en hogar con mis propias manos. Y todo lo que me dijo antes de cerrar fue: no es tuyo, está a mi nombre. Tienes que irte. Así, sin gritar, sin llorar, sin temblar. Lo dijo como quien recita una regla obvia. Durante 4 años, transferí el dinero puntual, cada mes, sin fallar, incluso cuando tuve que comer arroz con huevo durante semanas para no retrasarme. Recuerdo cuando firmamos los papeles, ella sonrió y dijo: es solo más fácil si lo pongo a mi nombre, mi historial crediticio es mejor. Yo no sabía nada de esas cosas, confiaba en ella. Confiaba en nosotros. Esa noche, mientras estaba sentado afuera, saqué el teléfono y le escribí: ¿podemos hablar esto bien? Vi los 3 puntos aparecer. Desaparecer. Aparecer otra vez. Luego respondió: no hay nada que hablar. La puerta estaba a menos de 3 metros de mí, pero en ese momento podría haber estado en otro país. Escuché pasos dentro. Escuché su risa. No estaba sola. No golpeé la puerta. No hice una escena. Porque incluso en ese momento, una parte de mí todavía quería creer que esto era un malentendido. Pero otra parte, una parte mucho más silenciosa, empezó a hacer preguntas diferentes. Preguntas que no tenían nada que ver con amor, ni con explicaciones. Preguntas sobre dinero. Sobre documentos. Sobre decisiones. Y sobre cuánto tiempo llevaba ella preparándose para este momento sin que yo lo notara. Dormí esa primera noche en mi carro, estacionado a 2 calles del edificio, porque todavía no estaba listo para alejarme completamente y porque una parte irracional de mí creía que si me iba demasiado lejos, todo se volvería definitivo. Me desperté varias veces, mirando el techo, repasando cada conversación que tuvimos sobre ese lugar, tratando de encontrar el momento exacto donde me convertí en un extraño dentro de mi propia vida, pero lo único que encontré fue un patrón incómodo: yo pagaba, ella decidía. A la mañana siguiente, entré al gimnasio del trabajo para bañarme, fingiendo normalidad frente a mis compañeros. ¿Todo bien?, me preguntó Marcos cuando me vio llegar más temprano de lo usual. Sí, tráfico, respondí sin mirarlo. Mentir fue más fácil de lo que esperaba. Ese mismo día, revisé mi banca en línea durante el almuerzo. 4 años de transferencias. Mismo monto. Misma fecha. Mismo destinatario, Carla Méndez. No era el banco directamente. Era a ella. Eso me detuvo. Siempre asumí que ella reenviaba el dinero a la inmobiliaria, porque eso fue lo que me dijo. Sentí algo incómodo en el estómago. No era enojo todavía. Era otra cosa. Incertidumbre. Esa noche, volví al edificio, pero no para entrar. Me senté en un café frente a la calle, observando las ventanas. Su ventana. A las 9:12 de la noche, la vi. No estaba sola. Había un tipo con ella. Alto. Relajado. Caminaba por el departamento como si conociera el lugar. Como si perteneciera ahí. Los vi reír. Luego las luces del dormitorio se encendieron. No me moví durante varios minutos. No sentí tristeza. Sentí claridad. Saqué el teléfono. Abrí mi correo. Busqué el contrato original. No lo encontré. Revisé archivos antiguos. Nada. Entonces revisé algo que no había considerado antes. El correo del agente inmobiliario que nos mostró el lugar. Y ahí estaba. Un detalle que, en su momento, ignoré completamente, un detalle que ahora lo cambiaba todo. Porque el correo no estaba dirigido solo a ella.
También estaba dirigido a mí. Abrí ese correo al menos 6 veces, como si en algún momento las palabras fueran a cambiar, como si mi cerebro estuviera intentando protegerme de entender algo que era demasiado obvio ahora que lo veía con distancia. El agente, un tipo llamado Ramírez, había escrito, adjunto el borrador del contrato para su revisión antes de la firma de ambos. Ambos. Esa palabra se me quedó clavada. Ambos. Bajé el archivo adjunto, un PDF que no recordaba haber abierto en ese entonces. Lo abrí en el estacionamiento del café, con las manos ligeramente temblorosas, no por tristeza, sino por esa sensación incómoda de estar reconstruyendo una escena donde tú mismo fuiste el único que no entendía lo que estaba pasando. El contrato tenía 2 espacios de firma. El de ella estaba lleno. El mío estaba vacío. Pero eso no era lo importante. Lo importante era la fecha del documento. 2 días antes de que ella me dijera que ya había firmado todo porque era urgente. Recuerdo ese día claramente. Estábamos cenando comida china en el suelo del departamento vacío, rodeados de cajas, y ella me dijo, tuve que firmar rápido o perdíamos el lugar, pero no te preocupes, es solo un trámite. Yo asentí, porque confiaba en ella más de lo que confiaba en mi propia ignorancia. Volví a leer el correo. Había otro mensaje debajo. Uno que nunca respondí. Era de Ramírez. Decía, quedo atento a la confirmación de ambos para proceder con el registro final. Pero el registro final se ocurrió. Sin mi confirmación. Sin mi firma. Cerré el archivo y miré hacia el edificio. La luz del dormitorio ahora estaba apagada. El tipo probablemente seguía ahí. Respiré profundo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero algo no encajaba. Si el contrato requería ambas firmas, ¿cómo se completó solo con la de ella? Esa pregunta no me dio paz. Me dio dirección. Porque por primera vez desde que me senté en ese pasillo con mi maleta, entendí algo que cambió completamente mi posición en esta historia. Tal vez yo no era solo el idiota que pagó por algo que no le pertenecía. Tal vez también era alguien que nunca debió haber sido excluido legalmente, y eso significaba que alguien había hecho algo que no debía. No dormí esa noche. Me quedé en el carro con el portátil sobre las piernas, leyendo ese contrato una y otra vez, como si cada lectura me revelara una capa nueva de una mentira que llevaba años respirando sin darme cuenta. A las 7:43 de la mañana, cuando el café de la esquina abrió, entré, pedí el más barato y le escribí al agente inmobiliario, Ramírez. No sabía si todavía trabajaba ahí, no sabía si me respondería, pero necesitaba intentar algo que no fuera quedarme quieto. El mensaje fue simple, hola, Ramírez. Soy Daniel Herrera. Hace 4 años gestionaste el departamento en calle Robles 214. Necesito confirmar algo sobre el contrato original. No esperé respuesta inmediata. Fui al trabajo. Fingí otra vez. Contesté correos. Asistí a una reunión donde no escuché ni una palabra. A las 11:26 de la mañana, mi teléfono vibró. Era él. Daniel, claro que te recuerdo. Pensé que ambos vivían ahí todavía, ¿todo bien? Ambos. Otra vez esa palabra. Tragué saliva antes de responder. Necesito saber por qué el contrato final no tiene mi firma. Tardó más en responder esta vez. 5 minutos. 10. 15. Cuando finalmente llegó el mensaje, lo leí 2 veces. Eso es extraño. El contrato requería ambas firmas para registro completo. Nunca procedemos con una sola en casos compartidos. Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. ¿Podrías enviarme la copia registrada?, escribí. Sí, dame un momento. Me levanté del escritorio y fui al baño, cerré la puerta y me quedé mirando mi reflejo. Tenía ojeras. La barba descuidada. Parecía alguien que había perdido algo más que un departamento. El teléfono vibró otra vez. Archivo recibido. Lo abrí inmediatamente. Este era el contrato oficial registrado. 2 firmas. La de Carla y otra donde debía estar la mía. Pero esa firma no era mía.
La forma era similar. El nombre era el mío. Pero yo nunca había firmado eso. Me quedé congelado, mirando la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se reorganizaba por completo, no como alguien que descubre una pérdida, sino como alguien que finalmente entiende que fue manipulado desde el principio. Y en ese momento, alguien tocó la puerta del baño. Abrí la puerta y Marcos estaba ahí, con esa expresión incómoda que la gente usa cuando no sabe si está a punto de meterse en algo que no le corresponde. Oye, ¿todo bien? Te ves como si no hubieras dormido en días. Dudé un segundo. Marcos no era mi mejor amigo, pero llevábamos años trabajando juntos, y era el tipo de persona que notaba cosas. Mi ex me echó del departamento, dije finalmente, sin adornos. Él frunció el ceño. ¿El que compraron juntos? Negué con la cabeza. El que yo pagué, pero está a su nombre. Marcos soltó un suspiro bajo. Eso es, jodido. Asentí. Iba a dejarlo ahí. Pero entonces recordé el archivo. La firma. La maldita firma. Saqué el teléfono y le mostré el PDF. Mira esto. Lo observó durante unos segundos. Y señalé la firma. Esa no es mi firma. Marcos entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Completamente. Hubo un silencio corto pero pesado. Entonces eso es fraude, dijo finalmente, en voz baja. La palabra se sintió extraña al escucharla en voz alta. Fraude. No traición. No desamor. Fraude. Eso lo convertía en algo diferente. Algo más frío. Más claro. Más peligroso. Volví a mi escritorio después de eso, pero mi mente ya no estaba atrapada en el momento en que me echó. Estaba en algo mucho más preciso. Más técnico. Esa firma falsa no era una interpretación emocional. Era un hecho verificable. Y los hechos no dependen de quién sonríe al final de la discusión. Esa noche, en lugar de ir al café frente al edificio, fui a un lugar diferente. Un cibercafé viejo que casi nadie usaba. Escaneé mi identificación. Escaneé documentos antiguos que sí tenían mi firma real. Abrí ambos archivos lado a lado. No eran iguales. Ni siquiera cerca. Carla siempre fue organizada, pero nunca fue perfecta. Y ese error, ese pequeño exceso de confianza, era lo primero real que tenía desde que todo esto empezó. Cerré el portátil lentamente, sintiendo algo que no había sentido desde que salí con mi maleta: control. No completo. No suficiente. Pero real. Sin embargo, todavía había algo que no entendía, porque si ella falsificó mi firma hace 4 años, eso significaba que ya planeaba que yo no estuviera ahí, incluso antes de que yo creyera que ese lugar era nuestro hogar. Durante los siguientes 2 días no hice nada impulsivo, y eso fue lo más difícil, porque cada vez que veía el edificio al salir del trabajo sentía esa necesidad primitiva de subir, golpear la puerta y exigir respuestas, pero sabía que eso solo me pondría en la posición exacta que ella quería: el ex emocional, el hombre inestable, el que reacciona sin pensar. Y si algo había aprendido al revisar ese contrato, era que esto nunca fue emocional para ella, fue administrativo. Frío. Calculado. Así que decidí igualar el terreno, no desde el enojo, sino desde los hechos. Lo primero que hice fue responderle a Ramírez. Le pedí una reunión en persona. Aceptó sin hacer preguntas. Nos vimos en su oficina esa misma tarde, un lugar pequeño con paredes llenas de fotos de edificios y sonrisas falsas. Le mostré ambas firmas, la real y la del contrato. No dije nada al principio. Solo dejé que las observara. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente. Esto no es normal, dijo finalmente. ¿Tú recuerdas haber firmado esto? Negué con la cabeza. No se reclinó en su silla, claramente incómodo. El registro se completó con este documento. Si esta firma no es tuya, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Quién entregó el contrato final?, pregunté. Revisó su computadora. Hizo clic. Esperó.
Luego dijo algo que me heló la sangre. Carla lo entregó personalmente. Dijo que tú no podías asistir. Asentí lentamente, como si confirmara algo que ya sabía en el fondo. ¿Hay cámaras aquí?, pregunté. Sí, pero solo guardamos grabaciones por 6 meses. 4 años. Claro. Demasiado tarde para eso. Me levanté. Le agradecí su tiempo. Cuando estaba a punto de salir, dijo algo más. Daniel, si esto es lo que parece, deberías hablar con un abogado. No respondí. Salí al estacionamiento y me quedé de pie junto a mi carro, mirando mis propias manos. Las mismas manos que trabajaron durante años para pagar ese lugar. Las mismas manos que nunca firmaron ese contrato. Fue en ese momento que entendí algo importante. Esto ya no se trataba de recuperarla a ella. Ni siquiera se trataba del departamento. Se trataba de corregir una mentira que había sido registrada como verdad. Y por primera vez desde que todo empezó, supe exactamente cuál iba a ser mi siguiente movimiento. Porque esa misma noche, recibí un mensaje de Carla después de días de silencio. Y no fue una disculpa. Fue una advertencia. El mensaje llegó a las 10:18 de la noche. Yo estaba sentado en el carro, estacionado frente a un supermercado, comiendo algo barato que ni siquiera recuerdo haber elegido. Su nombre apareció en la pantalla como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido 4 años de mi vida con una sola frase. Lo abrí. Necesito que dejes de merodear el edificio. Me quedé mirando esas palabras, releyéndolas lentamente. ¿No decía estás bien? No decía tenemos que hablar. Decía merodear. Como si yo fuera un extraño. Como si nunca hubiera vivido ahí. Como si nunca hubiera pagado ese lugar. No respondí de inmediato. Esperé. No por miedo, sino porque entendí que cada palabra ahora tenía peso. 5 minutos después, llegó otro mensaje. El guardia me dijo que te ha visto varias veces. Esto tiene que parar. Solté una pequeña risa sin humor. El guardia. Ernesto. El mismo que me saludaba cada mañana durante años. El mismo que me abría la puerta cuando llevaba cajas. El mismo que ahora reportaba mis movimientos como si yo fuera una amenaza. Finalmente escribí, solo estaba pasando. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. No tienes ninguna razón para estar aquí. Esa frase fue diferente. No era una petición. Era una declaración de autoridad. Como si ella creyera completamente que la realidad estaba de su lado. Como si el papel con la firma falsa fuera suficiente para borrar todo lo demás. Miré el mensaje durante varios segundos antes de escribir algo más. Algo simple. Entiendo. No añadí nada más. No discutí. No la acusé. Porque en ese momento entendí algo que ella no. La gente que cree tener todo el control comete errores cuando se siente segura. Guardé el teléfono y encendí el carro. No volví a ese edificio esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba observar desde afuera. Ahora tenía algo mucho más útil que eso. Tenía tiempo. Tenía documentos. Y tenía una verdad que todavía no había decidido cómo usar. Pero lo que realmente confirmó que ella no tenía idea de lo que venía, fue lo que vi al día siguiente cuando revisé mis transferencias bancarias con más detalle y noté algo que nunca antes me había detenido a cuestionar. El dinero nunca fue enviado a ninguna inmobiliaria. Siempre fue enviado directamente a su cuenta personal. Me quedé mirando la pantalla del banco durante tanto tiempo que la sesión se cerró sola, obligándome a iniciar sesión otra vez, como si el sistema mismo me estuviera dando la oportunidad de fingir que no había visto lo que acababa de descubrir, pero esta vez presté atención a cada línea, cada fecha, cada número de cuenta, y no había duda alguna. Durante 4 años, el dinero nunca fue a una empresa, nunca fue a una entidad inmobiliaria, nunca fue a un crédito hipotecario visible desde mis transferencias, siempre fue a Carla. Eso no significaba automáticamente que ella no estuviera pagando el departamento, pero sí significaba que yo nunca lo verifiqué. Y eso era un error mío. Uno grave.
Porque confiar no es lo mismo que confirmar. Esa noche, en lugar de quedarme en el carro, fui al apartamento de mi hermana menor, Lucía. No le había contado nada todavía, en parte por orgullo, en parte porque decirlo en voz alta lo haría real. Abrió la puerta y me miró en silencio durante 2 segundos antes de abrazarme. ¿Qué pasó?, preguntó. Entré. Me senté. Le conté todo. No me interrumpió. No opinó. Solo escuchó. Cuando terminé, dijo algo simple: ¿tienes pruebas de que pagaste? Asentí. Sí. ¿Y pruebas de que esa firma no es tuya? Dudé. Tengo ejemplos de mi firma real. ¿Y el contrato? Asintió lentamente. Entonces no estás indefenso. Solo estás atrasado. Esa frase se me quedó grabada. No indefenso. Atrasado. Esa misma noche, me dejó dormir en su sofá. Fue la primera vez en días que dormí sin despertarme cada hora. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, revisé mi correo otra vez. Había un nuevo mensaje. No de Carla. Del banco. El asunto decía: confirmación de cuenta receptora. Lo abrí sin pensar demasiado, pero cuando vi el nombre completo del titular de la cuenta donde envié el dinero durante 4 años, sentí como mi cuerpo entero se quedaba inmóvil. Porque el nombre no solo era Carla Méndez. Había un segundo apellido agregado en el registro que yo nunca había visto antes. Uno que no me resultaba familiar, pero que definitivamente no estaba ahí por casualidad. Leí ese nombre completo al menos 3 veces: Carla Méndez Navarro. Navarro. Durante 4 años nunca lo vi usar ese segundo apellido en nada, ni en redes sociales, ni en su correo, ni en documentos visibles. Siempre fue solo Carla Méndez. Al principio pensé que tal vez era irrelevante, pero algo en mi memoria empezó a moverse, una de esas conexiones que no entiendes hasta que de repente encaja sola. Ese mismo día, durante el almuerzo, abrí LinkedIn y escribí Navarro Inmobiliaria. Aparecieron varios resultados, pero uno en particular me llamó la atención: Navarro y Asociados, gestión inmobiliaria y legal. Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. Abrí la página. Bajé lentamente. Y ahí estaba. En la sección de equipo. Ricardo Navarro, director general. La foto me golpeó como un ladrillo. Era él. El mismo hombre que vi caminando por el departamento esa noche. El mismo que se movía por el lugar como si fuera suyo. Me quedé completamente quieto, mirando la pantalla. No era un invitado. No era alguien nuevo. Era alguien que probablemente había estado en esto desde el principio. Revisé más información. La empresa llevaba más de 10 años operando. Especializada en compra, venta y gestión de propiedades. Gestión. Esa palabra ahora tenía un peso diferente. Si Carla tenía conexión directa con alguien en ese negocio, eso explicaba demasiadas cosas. El contrato. La firma. El registro. Todo pudo haberse procesado sin levantar alertas. Cerré la página y me recliné en la silla, sintiendo algo que no era solo enojo. Era precisión. Porque por primera vez, el problema tenía forma. Tenía nombres. Tenía estructura. Y lo más importante, tenía vulnerabilidades. Pero todavía no sabía hasta qué punto estaban conectados, hasta que esa misma tarde recibí una notificación inesperada en mi teléfono. Era un correo automático de la empresa Navarro y Asociados. Y no era publicidad. Era un recibo. Un recibo relacionado con la dirección exacta del departamento donde yo viví durante 4 años. Abrí ese correo inmediatamente, con esa sensación extraña de estar viendo algo que no estaba destinado a mí, pero que claramente me incluía. El encabezado decía: confirmación de pago recibido, unidad 214, calle Robles. Mi estómago se tensó. Bajé lentamente. El monto era casi idéntico al que yo transfería cada mes. La fecha coincidía también. Pero el remitente no era yo. Era Carla Méndez Navarro. Y el destinatario era Navarro y Asociados.
Me quedé mirando la cadena completa durante varios minutos, armando el recorrido del dinero en mi cabeza como si fuera un mapa. Yo le transfería el dinero a Carla, y Carla lo transfería a la empresa Navarro y Asociados, la empresa de Ricardo Navarro. El hombre que ahora vivía en ese departamento. No era un error. Era un sistema. Y de repente, todo tuvo sentido de una forma que me hizo sentir físicamente enfermo. Yo no estaba pagando nuestro departamento. Estaba pagando un departamento que siempre estuvo bajo el control de su familia. Y cuando dejaron de necesitarme, simplemente me sacaron. Sin romper ninguna estructura visible. Sin generar sospechas externas. Solo cortaron mi acceso. Cerré el correo y respiré profundo, obligándome a mantener la cabeza fría. Porque aunque esto explicaba el pasado, lo más importante era el presente. Y el presente tenía algo que ellos no sabían que yo tenía, un registro completo de cada transferencia, cada fecha, cada monto, cada confirmación. Eso no era una discusión emocional. Era un historial financiero verificable. Esa noche, por primera vez, no sentí ganas de ir al edificio. No sentí ganas de escribirle. No sentí ganas de confrontarla. Sentí algo mucho más útil que eso. Paciencia. Así que hice algo que probablemente debía haber hecho desde el principio. Busqué un abogado. Encontré uno llamado Salazar, especializado en fraude financiero y disputas inmobiliarias. Le envié un correo con un resumen breve y adjunté 3 archivos, el contrato con la firma falsa, el historial de transferencias y el recibo de Navarro y Asociados. Me respondió a la mañana siguiente con una sola frase: necesitamos reunirnos lo antes posible. Y cuando nos sentamos frente a frente ese mismo día, lo primero que me dijo, después de revisar todo en silencio durante casi 10 minutos, fue algo que no esperaba escuchar tan pronto. Daniel, ellos cometieron un error grave. Salazar no era el tipo de abogado que dramatiza las cosas. No levantó la voz, no sonrió, no reaccionó como en las películas. Solo entrelazó los dedos sobre el escritorio y me miró directamente. Hay 2 problemas principales aquí, dijo con calma. Primero, una firma presuntamente falsificada en un documento legal registrado. Segundo, un patrón consistente de transferencias que puede interpretarse como contribución financiera bajo representación engañosa. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. ¿Eso qué significa exactamente?, pregunté. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Significa que, aunque el departamento esté a su nombre, hay base suficiente para alegar fraude, enriquecimiento injusto y falsificación documental. Esa última palabra volvió a resonar en mi cabeza. Falsificación. No malentendido. No confusión. Falsificación. ¿Puedo recuperar el departamento?, pregunté. Salazar negó lentamente. Tal vez. Pero ese no es el punto más fuerte. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cuál es? Hizo girar el monitor hacia mí y señaló mis propias transferencias. 4 años de pagos constantes, documentados, bajo la creencia razonable de copropiedad. Eso crea responsabilidad legal. Especialmente si podemos demostrar que hubo intención de excluirlo desde el inicio. Me quedé en silencio. Por primera vez, esto no se sentía como una pérdida. Se sentía como una posición. ¿Qué haría usted?, pregunté finalmente. No respondió de inmediato. Sacó una hoja y escribió algo. Luego la deslizó hacia mí. Era un número. La suma total de todo lo que transferí en 4 años. Verlo ahí, como una cifra concreta, me golpeó más que cualquier recuerdo emocional. Eso, dijo, es el mínimo. Salí de esa oficina con algo que no había tenido en semanas, dirección clara. Pero no todo salió perfecto. Porque 2 días después, Carla me llamó por primera vez desde que me echó. Y no sonaba confiada. Sonaba nerviosa. Daniel, tenemos que hablar. Esa fue la primera vez que entendí que algo había cambiado, porque las personas que creen tener todo el control no llaman para hablar, llaman cuando descubren que están en peligro. Actualización, no respondí su llamada ese mismo día. La dejé sonar.
luego otra vez. Y otra. No porque quisiera jugar con ella, sino porque Salazar me había dicho algo muy claro antes de salir de su oficina: a partir de ahora, todo es estrategia. Así que cuando finalmente le devolví la llamada esa noche, activé la grabadora del teléfono. Contestó al segundo tono. Daniel, su voz era diferente. Ya no tenía esa seguridad fría que usó cuando me echó. Recibimos una notificación, dijo. Recibimos. No yo. No ella. Recibimos. Eso confirmaba que Ricardo ya estaba involucrado directamente. ¿Sobre qué?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Hubo una pausa breve. Sobre una disputa legal. No respondí. La dejé llenar el silencio. No era necesario llegar a esto, agregó. Esa frase casi me hizo reír, pero me contuve. Me dijiste que no tenía nada, respondí. Silencio. Largo. Incómodo. Pensé que era lo mejor, dijo finalmente. No pidió perdón. No lo negó. Solo intentó suavizarlo. Daniel, podemos resolver esto. Ahí estaba. La primera grieta real. Mi abogado ya está resolviéndolo, respondí. Su respiración cambió. Ligero. Tensa. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Esa pregunta lo cambiaba todo. Porque ya no estaba decidiendo por mí. Ahora estaba reaccionando a mí. Miré el número que Salazar había escrito en esa hoja. El total de 4 años de mi vida. Quiero lo que es justo, dije. No grité. No amenacé. Solo dije la verdad. Las siguientes semanas fueron un proceso lento, técnico, lleno de correos formales y silencio incómodo. Su abogado intentó argumentar que las transferencias eran apoyo voluntario. Pero el contrato con la firma falsificada destruyó esa narrativa. La evidencia era demasiado clara. Eventualmente, ofrecieron un acuerdo. No recuperé el departamento. Pero recibí cada centavo que transferí. Completo. Más compensación adicional para evitar que el caso avanzara públicamente. El día que el dinero apareció en mi cuenta, no sentí victoria. Sentí cierre. No celebré. No escribí a Carla. No volví al edificio. Porque entendí algo que antes no: ese lugar nunca fue mi hogar. Solo fue el lugar donde aprendí la diferencia entre confiar y verificar. Hoy vivo en un departamento pequeño. Está a mi nombre. Solo al mío. No es tan bonito. No tiene esa vista. Pero cada vez que entro, hay algo que nadie puede quitarme. Certeza. Y hace 3 días, recibí un último correo de Carla. Solo decía: lo siento. No respondí. Porque algunas disculpas no llegan para sanar. Llegan para aliviar la conciencia de quien causó el daño. Y por primera vez en 4 años, su paz ya no era mi responsabilidad.